hoy por hoy está muy cerca de serlo. Yo creo que sí lo es. Así que va a ser una prueba bien exigente. Pero lo peor que podríamos hacer es jugar pensando que no se le puede ganar. O sea, simplemente ir a hacer el mejor partido que podamos, siempre con la misma mentalidad y el mismo respeto que tenemos por cualquiera de los rivales. Pero el equipo siempre llega. Es un equipo que trabaja bien, que convive bien, que tiene ganas de jugar y que no se conforma con lo que tiene, el nuestro, digo. Así que vuelvo a repetir algo que he dicho en otros momentos: si nos toca perder será porque nos ganan, no porque nosotros perdemos el juego por no tener la suficiente energía o la suficiente mentalidad ganadora. Es un buen desafío. Yo creo que va a ser, salga como salga el partido, va a ser como una masterclass para nosotros, ¿no? O sea, cuando enfrentás a posiblemente la mejor defensa que hay en Europa hoy, te obliga a tu mejor versión sí o sí. Yo no sé exactamente cómo nos vamos a sentir o cómo vamos a estar, porque eso después te lo dirá el juego mismo. Sí, lo que sé que cuando termine el partido nosotros vamos a ser un poquito mejores que cuando fuimos, eso seguro, ¿no? Si lo sabemos aprovechar. Por eso hay que ser muy inteligente en estos casos. Hay que ir a ganar siempre a cualquier cancha, contra cualquier rival, pero también hay que entender que todo paso por esta competencia te deja un aprendizaje y hay que llevarlo para lo que viene. Y Barcelona, ya te vuelvo a repetir, es como un posgrado que haces, ¿no? Porque cuando querés salir de una pantalla en la que te defiende Hanga, es dificilísimo. Cuando querés atacar el poste bajo con gente tan grande y que te ayudan del lado contrario, te juegan 2 por 1 permanentemente, usan bien las manos, es muy difícil. Cuando querés jugar 1 contra 1 un calate se hace muy difícil. Entonces todo eso hace que vos tengas que jugar mucho mejor a nivel colectivo e individual y ojalá nos alcance para ganar, obviamente. Y si no nos alcanza, bueno, tendremos que saber llevar esa experiencia para el próximo juego. Bienvenido sea, son todos desafíos y todas situaciones que hay que afrontar. Yo creo que lo que no se puede hacer en estos casos es aceptar después lo que venga de cualquier partido. Está bien. Aceptar antes del juego que vos no podés ganarle o incluso que vos no podés perder. A veces eso es un error que lleva a lo contrario muchas veces, ¿no? Entonces, así como ellos no se pueden agarrar de esta historia para decir, bueno, casi no hay posibilidades de perder, por lo tanto no juguemos con intensidad, tampoco nosotros podemos agarrarnos de la historia y decir, o del presupuesto o de lo que sea, para decir es imposible. No, ellos no van a estar, no nos van a subestimar y nosotros no vamos a dejar de pensar que no podemos tener la oportunidad de ganar.